Noches, hermanos, Dios los bendiga. Es un gusto y un privilegio estar aquí en esta tarde, noche ya, por la gracia del Señor. Y vamos a seguir con respecto a un discipulado básico, pero este es dentro de lo que es el tema de la salvación que estuvimos viendo. Es como un paréntesis acerca de lo que estuvimos viendo acerca de lo que es la salvación, que es el punto que estuvimos viendo la semana pasada. ¿Qué sucedió cuando recibimos a Cristo como nuestro Salvador personal? Y ciertamente hubo unos, no quiero llamarlo como pasos, pero sí tuvo que haber algo en nuestra vida en cuanto a como subtema, por poner decir, dentro del tema de la salvación, como ese camino que nos llevó a la salvación. Algo tuvo que haber pasado, no nomás fue así de, ay, o sea, sí es algo cuando uno confiesa al Señor como su Salvador, pero hubo en nuestra vida, porque ciertamente muchos de nosotros tenemos testimonio o ejemplo de nosotros mismos cómo fue nuestro caminar o como nuestra antesala a llegar a los pies del Señor, que algunos tuvieron que estar evangelizándolo por un año, otros por tanto tiempo, otros fue inmediatamente, pero estos caminos o el camino que llevó a la salvación, no hay nada más importante en el mundo, hermano, especialmente para como nosotros, estudiantes bíblicos serios, me atrevo a decir, de saber ¿cómo le puedo decir? Este tipo de circunstancias que pasaron en nuestra vida hacia lo que fue la salvación. Ahí, hoy en día, me atrevo a decir, y yo creo que muchos de nosotros hemos oído, de que hay centenares, miles de iglesias y centenares de denominaciones, ciertamente, y muchísimas religiones en el mundo entero, no solamente en este país o en nuestro país, pero todos, si usted ha escuchado, yo creo que muchos de nosotros, si hemos escuchado y puesto atención, a cada uno de ellos pretenden decir que tienen la verdad, ¿no? Y que son sana doctrina también, muchos de ellos, y poseer el camino de la salvación. Pero no hay tema acerca de la cual la Biblia habla con más claridad, que es acerca de la salvación. Y por eso es que quise hacer un paréntesis con respecto a esto. Pero si vamos al texto bíblico en 2 de Corintios, si me acompaña rápidamente a 2 de Corintios, por favor, capítulo 4. 2 de Corintios 4:4. Fíjense lo que el Señor dice a través de Pablo. 2 de Corintios 4:4, 4:3, pero si nuestro evangelio está aún encubierto, dice Pablo, es entre los que se pierde está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Porque Pablo dice, escuchen, porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese a la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de la tierra. Es algo tremendo, hay una confusión voluminosa, hermanos, sobre el tema de que la salvación y todo esto. Por consiguiente, la importancia de esta lección que vamos a ver el día de hoy, voy a tratarla de hacerla lo más comprimida, pero directa y clara, con respecto a conocer el camino a la salvación, porque muchos dicen, no, pues yo soy salvo, pero tuvo que haber pasado algo en nuestra vida llevándonos el Espíritu Santo, no cuando éramos creyentes, sino que el mismo Espíritu Santo nos iba redarguyendo de pecado, nos iba empezando, la palabra iba haciendo mella en nuestra vida, y por eso es que dijimos la clase pasada acerca de la nueva naturaleza, aunque aún poseemos en nosotros la naturaleza carnal, la naturaleza caída. Eso lo debemos de entender. Pero lo debemos entender, pero no nos debemos de tomar como excusa. Ay, pues es que soy carnal. ¿A quién no? No, es que después de un caminar, de un recorrido, debe de haber alguna diferencia. Más bien se debe de notar. Y estos van a ser como
tampoco vamos a ponerlo como el paso número 1 o el paso número 2 o 3, sino son simplemente cosas que podemos notar en nuestro caminar cristiano en cuanto llegó el evangelio a nuestra vida. Acuérdense que Pablo dijo, o todos los apóstoles sabían que algo tenía que pasar en su vida, y número 1 era reconocer que Jesús era el Mesías, siendo judíos, ¿ok? Para el gentil era reconocer a Jesús, sí, como el Mesías, pero ellos no esperaban un Mesías, sino, o sea, Jesús es el Señor, Dios mismo encarnado para el gentil, y lo reconocieron, pero para el judío había ese choque intelectual en la cual ellos no. Pero el número 1 que podamos ponerle, usted puede poner el A o lo que sea, en este camino a la salvación, yo creo que nos vamos a autoexaminar nosotros dentro del mismo tema de la salvación, es encaminados o encaminándonos a la salvación, es el del reconocimiento, el de verdaderamente reconocer. ¿Y cómo está eso? Empieza en nuestra vida o en la vida del nuevo creyente o de aquel que se le está dando el evangelio o de los que se nos dio a nosotros, es de vernos como de veras somos y cómo Dios nos ve. Así fue como, es reconociendo yo verdaderamente quién era. Porque Dios nos ama, o sea, Dios nos amó a pesar de lo que somos, pecadores. Y es ahí donde no entendemos, porque como un Dios santo que nunca conoció el pecado, o sea, Él lo ve nuestros pecados, pero ni siquiera tiene un pelito de rana calva de eso, de pecado, ¿no? Pero es reconocer, o tuvimos que reconocer nosotros y vernos como de veras somos y cómo Dios nos ve. No habrá esperanza del cielo, mis amados hermanos, en cierto al reconocimiento, y esto es lo que creo que lo entendamos nosotros, el reconocer qué somos nosotros y quiénes somos. Yo soy pecador, si no hubiera sido por Cristo Jesús. Pero no habrá esperanza del cielo ni de la vida eterna hasta que ocurra esto, un reconocimiento de quiénes somos. Porque si seguimos pensando que somos buenas personas, que sí me hablaron, me metí, pensando que metiéndonos a una iglesia, ya, o sea, ya tiene que haber un reconocimiento interno en nuestra vida interior. Nadie quiere ser hallado, se dice un pensamiento de que nadie quiere ser hallado hasta que reconoce que está perdido. Nadie quiere ser confrontado en nuestro hogar, en el trabajo, de que estoy haciendo algo mal, hasta que te das cuenta que lo hiciste mal, ¿o no? Y a veces nuestro orgullo o a veces nuestra arrogancia no nos permite ver que estamos haciendo o estamos perdidos. No, es que, ok. Entonces, nadie quiere hacer eso. El hombre rehúsa, cuando me refiero a hombre, es hombre y mujer, rehúsa verse como Dios le ve por decir lo siguiente. ¿Qué dice la gente hoy en día? Y hasta todavía dentro del cristianismo, ya cristianos, y empiezan las comparaciones y empiezan a decir, soy lo suficientemente bueno como soy. Así. O voy marchando bien, no me hace falta nada. O he escuchado gente que dice, bueno, conozco a personas que son muchos peores que yo. ¿He escuchado gente así? Cuando andan evangelizando o andamos ahí, ¿no? O soy tan bueno como fulanito de tal, o no, pues yo también soy bueno como él. O no soy tan malo como la Biblia dice. Y algunos todavía se van a un nivel elevado espiritual. Yo he tratado de guardar la regla de oro. O sea, yo guardo los mandamientos. Pero ¿qué es lo que dice Dios? Y aquí es donde viene Isaías, donde viene Jeremías, donde viene Pablo a decir este tipo de cosas que nos confrontan y que vemos qué es lo que piensa Dios. Esto es lo que puede pensar la humanidad. Pues yo desde pequeño me congrego en una iglesia y mis papás me llevaron, es más toco, es más doy clases, es más predico, pero tuvo que haber un reconocimiento en nuestra vida, no ante una persona, hablando literal humanamente, sino ante la persona de nuestro Dios, de nuestro Señor Jesucristo, confesando nuestros pecados a Él. Pero Isaías 64:6, voy a parafrasear estos textos, usted los puede apuntar, simplemente son parafraseándolos, haciendo el texto corto con respecto a que todos somos como cosa inmunda, dice Isaías. Todos somos. Si alguien puede tener alguno que lo tenga rápido en otra versión, todos somos como cosa inmunda. ¿Quién lo dijo? Un profeta.
¿sale? Pero Jeremías, en su libro profético, en el libro de Jeremías, dice Jeremías estas palabras fuertes: nuestros corazones son engañosos más que todas las cosas, y aparte le añade, y perverso. ¿Cómo son nuestros corazones, hermano? Engañosos y perverso. O sea, ¿qué es lo que Dios ve en nosotros? Y esto quiero que me lo entienda, o que me pueda yo explicar más bien, de que eso era antes de conocer a Dios, pero tenemos que tener cuidado después de la obra redentora que hizo Dios en nosotros y de haber aceptado y de haber reconocido de que nuestro comportamiento siga siendo igual. De que verdaderamente pensamos nosotros que somos nacidos de nuevo, pero seguimos haciendo lo mismo que hacíamos en la vida pasada. Y Dios nos ve. Y como estamos viendo en Apocalipsis, yo conozco tus obras. Yo sé. Cuando tú hueles lo que oliste, cuando tú ves lo que vistes, yo ya lo vi. No me puedes engañar. Cuando tú oíste lo que no debías haber escuchado, lo que no te edificaba, por eso Pablo decía en sus pasajes, ¿no? Decía, o sea, todo me es lícito, ¿o no, hermanos? Todo nos es lícito, pero no todo edifica. También por ahí Pablo habla acerca de esto. En Romanos, eso fue Jeremías 17:9, pero Pablo en Romanos 3:10 al 12, no lo voy a leer todo, como le digo, simplemente es una parte del texto. Como Isaías dice, todos somos como cosa inmunda. Jeremías dice, no, nuestros corazones son engañosos. Y Pablo en Romanos 3:10 dice, no hay justo, no hay quien haga lo bueno, todos se hicieron inútiles. Es duro, ¿no? Pero lo que yo le quiero dar a compartir en esta tarde, hermano, es como dice el primer punto, o el primer paso, o la primera parte en nuestra vida, es el reconocer quiénes somos. O sea, ahora sí, como aquella mujer que dijo, ¿me estás oyendo inútil? Pues eso somos todos, hasta esta persona también. Todo ser humano, todo ser humano. El problema es que ahora, porque nacemos, dependiendo nuestro entorno donde nacemos, nos queremos la alta sociedad, la sociedad media y todo esto, o la educación y todo, cuando Dios sabe que no estoy diciendo que sea malo estudiar, ni mucho menos. Antes, al contrario, entre más sabemos, pues más se nos demanda. También en lo secular, hermano. O sea, sus papás, o hay papás que invierten su vida, les dan escuela y todo, y los papás esperan una respuesta de los hijos a su tiempo, ¿no? En ese aspecto. Entonces Pablo está hablando de esta manera, de todos son, no hay justo, perdón, no hay quien haga lo bueno. Romanos 3:10, pero también Pablo en Efesios 4:18 o 3:18, perdón, recapitulo, que en Lucas 19:10 dice que todos están perdidos, condenados, ajenos de la vida de Dios. Por cuanto todos pecaron, ese es el que quería llegar en 3:23, están destituidos ¿de qué? De la gloria de Dios. Entonces debemos de reconocer cuál es nuestra condición. O debimos haber reconocido cuando venimos a los pies del Señor cuál era nuestra condición. Ahora, Dios no nos va a dejar igual. Amén, hermanos. Dios quiere ver un crecimiento en sus hijos, así como usted quiere ver por lo natural a sus hijos que crezcan, que sean respetuosos, que sean educados, que tengan educación para que usted diga, para que se puedan valer y sean alguien en la vida, ¿verdad? Siempre pasa eso. Bueno, ¿ustedes qué piensan de Dios? Que Dios es nomás, ya te salvé y todo, ahí te vas a quedar con... No, Dios va a ver, desea ver en nosotros un crecimiento, una separación de las cosas del mundo y más amando lo eterno y lo espiritual. Amén. Además, hay personajes en la Biblia. ¿Cómo es que estos personajes en la Biblia se expresaron? Si vamos a ver cada personaje, podemos ver alguno. Y en el Salmo 51, versículo 5, el rey David se expresa de esta manera. Él entendió, a pesar de sus fallas, a pesar de reconocer quién era. Pero él dijo esto, es un texto muy conocido. En maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Fíjense, o sea, es algo real, es algo que está allí, latente y está. Por eso dijimos la naturaleza espiritual y la naturaleza carnal, pecadora, caída.
Pero también hubo otro hombre, un profeta llamado Isaías, que vuelve a escribir el capítulo 6, 5. Fíjense lo que el profeta Isaías, era un profeta, ¿no? Ahorita hay profetas por todos lados y todo, pero ahorita hay niveles de profetas, ¿no? Pero en aquel tiempo Isaías decía esto: soy hombre inmundo de labios. Isaías 6:5. Y habito en medio de pueblo que tiene labios inmundos. ¡Hala!, ¿no? Qué tremendo, ¿no? Habito en pueblo que tiene labios inmundos, pero él también se consideraba un hombre inmundo de labios. ¿Cómo ve? Pero hay otro profeta, un profeta que le pusieron como apodo el profeta llorón, Jeremías. Jeremías, hermano, en 17:9, o sea, a lo que yo lo quiero llevar es el reconocimiento de qué somos y la tanta necesidad que tenemos cada día de la palabra de Dios y de su presencia, de su amor, de su gracia, sí, pero también de ay, Dios mío, y a veces de jalones de oreja, pero también a veces no solamente Dios nos da jalones de orejas, hermano. A veces Dios nos anima, nos da palmada, decir, vamos, tú puedes, yo pude, yo estoy contigo, yo te esfuerzo, no tú. Yo soy el que te da la fuerza para seguir adelante. Pero Jeremías habla, y ya lo vimos hace un momento, con respecto al que el corazón es perverso. O sea, el corazón es engañoso más que sobre todas las cosas. Y Pablo, en Primera de Timoteo, fíjese cómo se presenta ante su discípulo, Timoteo. Y le dice Pablo en Primera de Timoteo 1:15, de los pecadores, ¿quién era el primero? Él. ¿Ve? ¿Qué autoestima o qué? Levántame la estima, ¿no? Pues Pablo, ¿cómo le iba a levantar Ahora Pablo, o sea, vemos el balance, como Pablo decía, que nadie tenga en poco tu juventud. ¿Sí ve el ánimo de Pablo? Pero Pablo en Timoteo, con Pablo dice, de los pecadores yo soy el primero, como abortivo, ¿no? O sea, como que, o sea, ya, de lo más último. Pablo habla eso, y en Romanos 7:18, que lo acabamos de ver hace unos cuantos meses atrás, Pablo declara esto, o sea, lo confiesa más bien, la palabra que quería, lo confiesa, en mi carne no mora el bien. Si Pablo lo dijo, ¿no? Pero hubo un hombre que ahí en Lucas capítulo 5, versículo 8, fíjese qué tremendo, cuando Jesús en este pasaje dice, ¿quién dice la gente que soy yo? ¿Se acuerdan de ese pasaje? ¿Qué dicen los de allá afuera o los religiosos aquellos? ¿Quiénes dicen? Y empiezan a decir, no, pues muchos dicen que tú eres Elías y muchos dicen que tú eres Juan. Y no, empezaron a decir, pero Pedro, muy osado, Pedro sale ciertamente revelado por Dios, inspirado por Dios, le dice, tú eres el Hijo del Dios viviente, tú eres el ungido, tú eres el Mesías. Qué revelación, ¿no? Digo, qué iluminación y revelación. Solamente, y le dijo, eso solamente el Padre te lo reveló. Hermano, eso es lindo y eso es hermoso. De que muchos de nosotros a veces hemos tenido revelaciones de Dios así, y aún así seguimos con nuestra vida. Bueno, Pedro, vemos lo que pasó, ¿no? ¿Qué fue lo que pasó con Pedro? Lo negó. Pero sabíamos que algo había marcado la vida de Pedro. Pero Pedro en Lucas 5:8, Pedro al reconocer y verse a sí mismo, le dijo, apártate de mí, Señor, porque soy un hombre pecador. A pesar de que había tenido una revelación de Dios, un momento, híjole hermano, ¿qué le puedo decir? Un momento en una... algo bonito con respecto con Jesús, la revelación del Padre y confesar esto. Bueno, el camino a la salvación, hermano, o empezó en nuestra vida o en los de las que estamos ministrando y todo, con hacerles ver que reconozcan o tengan ese reconocimiento acerca de quiénes son. Porque si no, es como, yo tengo unos planes y dicen, y yo voy y me predican o me evangelizan que Dios tiene otros planes para mí. Pues mis planes y los planes de Dios, pues wow, vamos aquí a ganar el mundo como Pinky Cerebro, ¿verdad? Que nunca podían, pero siempre era tratar de conquistar al mundo, ¿no? Así que el camino a la salvación, o nuestro camino hacia la salvación, fue el reconocimiento en nuestra alma, mente y espíritu de que somos pecadores. Éramos pecadores.
Porque solamente cuando nos vemos como Dios nos ve, hermano, y aceptamos lo que la Biblia dice, no lo que cualquier iluminado nos diga, yo te declaro que tú eres salvo ya. ¿Cómo lo sé? Si eso es obra de Dios, del Espíritu Santo. O te perdono tus pecados, mi hija, ve y dale 10 Padre Nuestro y todo. ¿Cómo? Si el hombre no. El hombre tiene las llaves para predicar el Evangelio, para predicar las buenas nuevas con respecto a las llaves que Dios le decía a Pedro, ¿no? Para predicar, no para dar salvación, porque la salvación le pertenece a Dios. Absolutamente. Es una verdad absoluta. Y eso está en la Biblia ahí especificada. La Biblia dice acerca de nuestra condición espiritual. Lo acabamos de leer. Podremos conocer al Señor y su gran salvación si nosotros empezamos a reconocerlo. Si estos personajes de la Biblia, hermano, se reconocieron pecadores, se vieron a sí mismos, yo hago una pregunta, ¿no debemos nosotros humillarnos y hacer lo mismo? Es más, ya como salvos, ya como cristianos, diariamente reconocer, Señor, ayúdame, porque mi carne es débil. Amén. Otra de las cosas que pudo haber sucedido, o debió haber sucedido, más bien, debió haber sucedido en nuestra vida, es reconocerlo, sí, pero es algo muy importante, muy, muy importante, y usted lo va a ver, que es el arrepentimiento. Amén. Sin arrepentimiento no hay perdón de pecados. Sin arrepentimiento no hay esa comunión con el Padre. Bueno, el significado, yo creo que muchos de ustedes saben, la palabra en griego metanoia, que también quiere decir una manera de cambiar de mente, cambiar de ruta o volverse a. Hay muchas, podemos encontrar muchas, pero es cambiar de mente. En los dos casos, casi siempre, o en estos casos, casi siempre se usa en el Nuevo Testamento para expresar un cambio para el bien. Porque ciertamente íbamos a un destino que ni usted ni yo queríamos llegar. Bueno, en aquel tiempo, pues, le digo, tuvo que haber pasado algo milagroso en la vida para que nuestra mente, o sea, como Pedro, ¿no? Le decía a Jesús, no, Señor, no me laves los pies, no, pues es que si no te lavare, pues no tendrás parte conmigo, no, pues lávame todo, no, ustedes ya limpios están. Y a veces decían, te lavaron la cabeza ahí, no, es que el Señor me limpió todo, Él me lavó todo, de todo mi pecado, mi maldad, mi inmundicia y hasta mi forma de ser. Ahora, que hay un proceso, sí, vamos en un proceso. Cuando vemos esto, hermanos, lógicamente, pues, el camino de la salvación con el arrepentimiento, tenemos que vernos a nosotros mismos como Dios nos ve, reconociéndonos, luego debemos confesar nuestra condición, esa condición, y voltearnos de esa condición que estamos y ver el perdón de pecados, arrepintiéndonos de nuestros pecados, porque Dios así lo estipuló. ¿Cómo? ¿Cómo que Dios así lo estipuló? Bueno, Lucas 3:13 lo dice así. Dios nos manda, ¿cómo se dice? No te dice, bueno, pues si quieres, no, Dios manda. Y en Lucas 3:3 dice, si no os arrepentís, todos pereceréis. ¿Es importante el arrepentimiento? Ahora, un arrepentimiento no es de que porque te cacharon. Eso se le llama remordimiento, ¿no? Ay, pues sí. Un arrepentimiento te hace cambiar completamente tu forma de pensar y tu forma de ver lo que es la vida cristiana. Amén. Si no te arrepientes, vas a perecer. Hechos 17:30 se escribe esto: Dios manda a todos los hombres en todo lugar, adivinen a qué, a que se arrepientan, a que cambien de mente. Es importante en nuestra alma, bueno, cuando la palabra de Dios nos dice, amarás al Señor con toda tu alma, ¿qué más? Con toda tu mente y con todo o sea, eso es, y con todo tu ser también. ¿Qué quiere decir? No nos da ni chancita ni para acomodarte un poquito para decir, ay, pues la carne no es que servimos con alma, mente y corazón y todo nuestro ser a nuestro Dios vivo. Amén. Eso nos lo enseñó Jesucristo. Porque si tú te pones a ver cuando Jesús fue tentado, ¿en qué fue tentado? ¿A poco sí lo llevó hasta un pináculo? ¿Qué piensan ustedes? ¿Fue algo literal, simbólico, figurado? ¿O Satanás estaba trabajando aquí en Jesús? Es simplemente para que
lo pongamos a meditar, porque muchos dicen, no, pues ¿cómo lo llevó allá? Que nadie lo vio, o cosas así. Pero Dios manda en Hechos a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Hermanos, el arrepentimiento pues no es algo que se puede ignorar. No como nacidos de nuevo, no podemos ignorar. No podemos todavía anhelar los cebollines del mundo. Porque, ¿me explico? Del pecado o de las cosas que antes hacíamos. En el caso mío, pues imagínense, o sea, no, pues ¿para qué le cuento? Venimos a hablar de, más bien aprender del Señor, ¿no? No anhelando las cosas pasadas. Imagínense, le voy a poner un ejemplo bíblico. Pablo anhelando, crujiendo los dientes, volviendo, matando a cristianos. ¿Ustedes lo perciben así? No. No se puede percibir. Pablo era una nueva... Es más, era tan tremendo Pablo que muchos le tenían miedo. ¿Se acuerdan? Aquel que perseguía, ¿a poco ya anda predicando del...? No, pues ahora sí como decían los buenos mexicanos, no, ver para creer. Y les llegó. Y ahí se presentó Pablo y predicó y vieron, observaron su fe que ahora predicaba. Vieron, empezaron a creer en las epístolas de Pablo cuando se empezaron a divulgar al Pablo que perseguía, al Pablo que era azotado, perseguido, encarcelado y andaba en naufragios. Y dijeran, ¿este es Pablo? Ese era Pablo. ¿Por qué? Porque algo pasó no solamente en su alma, sino también acá arriba, ¿no? O sea, el arrepentimiento pues no es algo que se puede ignorar, hermanos. O sea, querer siguiendo, anhelando las cosas. A veces llegan momentos así, pero ya estamos en la nueva naturaleza espiritual y no nos dejamos dominar por nada de eso, sino que nos ponemos firmes y en el nombre de Jesús, Señor, yo te pertenezco y tú eres mío como yo soy tuyo. No, nadie nos arrebatará de su mano. Al no hacerlo, parecerá que perecerá en sus pecados, dice la palabra. Dios manda a todos los hombres a arrepentirse. Hay algunos que creen que son más morales y justos que otros. Y eso se ve mucho dentro de las iglesias y fuera de ellas, ¿no? Lamentablemente a veces la gente de afuera parece tener más moral que los de la iglesia. Porque eso pasó en Corintio. O sea, hacían cosas que ni los de afuera. ¿Sí? ¿Se acuerdan? O sea, ustedes hacen cosas que ni los de afuera se ve que hagan. Y ustedes, ¿qué pasó, Corintios? Por consiguiente, creen que no tienen de qué arrepentirse. No, pues ya cada quien por su lado, su vida, y no hay nada. O sea, viven y no, y aparte se les llena los labios de, ay, bendito Dios. Digo, yo lo dije la vez pasada, ¿cuál Dios? El Dios de su vientre, el Dios de sus deseos, ¿no? El Dios de ellos mismos. ¿No? Su vanidad, su vanagloria, su yo, y yo doy gracias a Dios. ¿Cuál Dios? Porque el Dios a veces que nosotros, o la gente quiere levantarse y dentro del mismo pueblo de Dios dice, no, ese no es el Dios de la Biblia. ¿Y sabe cuál es el problema de hoy en día? El querer confrontar bíblicamente, no con nuestras ideas, sino bíblicamente decir, oye, y Pablo llegó y aclaró las cosas, decir, oye, saquen ese hombre, saquen de lo de ahí. Y a veces malentienden de que, ay, la iglesia no es amor y todo. No, es que por amor a muchos, ¿no? Y a veces, bueno, la Biblia dice, os digo, no antes, sino, si no os arrepentéis, todo pereceréis igualmente, es como decía Lucas 3:3. Pero Dios ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, dijimos en Hechos 3, sino que todos procedan al arrepentimiento, dijo Pedro. En 2 Pedro 3:9, se requieren, hermanos, podemos decir estas palabras que estamos empleando de reconocimiento, arrepentimiento, pero también se requiere algo con el arrepentimiento que se llama la fe. ¿Por qué? Porque ahí es donde puede entrar una parte de decir, no, pues yo le confesé este pecado a Dios, pero yo siento como que, dicen, yo siento como que no me perdonó. Si han oído gente así, no, yo siento que no, Dios no me va a poder perdonar esto. No, pero si te arrepientes de todo corazón, sí, pero bueno, ahí es donde entra algo hermoso que es la fe, porque la fe viene por el oír la palabra de Dios y la palabra de Dios es verdadera. ¿La creemos o no, hermano? Lo que tenemos es lo que Dios nos dejó para conocerle. Más de eso es salirnos y quererle añadir, y bien lo dijo el Señor, ¿no? El que le añade y le quite, pues ahora sí como dice, ¿no? Se la verá conmigo. El arrepentimiento, hermanos, solo no salva. ¿Sí sabía? El arrepentirte
nada más, no te va a salvar. Sin embargo, es una parte definitiva de la fe verdadera y salvadora. Se requiere fe para reconocer, ahora reconocer que Dios me ha salvado. Dios me ha limpiado de mis pecados. ¿Y qué nos podrá separar del amor de Cristo? Nada. Pero hay que reconocer, hay que arrepentirse y hay que tener fe. Amén, iglesia. Es requerido por Dios esa fe. ¿Fe en qué? Fe en el Hijo de Dios. Fe en la cruz del Calvario. Fe en su sangre que fue derramada para perdón y remisión de pecados. Bendito sea nuestro Dios, que Él lo hizo todo. Hechos 2:41 habla ese pasaje acerca de recibir la palabra de Dios, por la cual somos salvos. En Hechos 2:41. ¿Y quién predicó esto? ¿Quién dijo esto? ¿Quién lo menciona? Bueno, Lucas ahí escribe y lo manda a un amigo, el amado Teófilo, pero se ve ahí en Lucas, en Hechos ya estaba pasando algo. En Hechos estaba pasando en el 3:19. A ver, alguien que me ayude. Hechos 2:41, Hechos 3:19, en un mismo libro para que todos podamos estar ahí. Hechos 2:41, Hechos 3:19 y Hechos 20:21. Hechos 2:41. Dice, fue así como los que recibieron su palabra fueron bautizados, y ese día se añadieron como 3,000 personas. Ok, resulta que por el predicar su palabra fueron bautizados. Acuérdense que el bautismo no era como ahora, ¿no? Como algo fetichismo de que ya soy una nueva criatura. No. El bautismo en aquel tiempo era verdaderamente aceptar y vivir una vida ejemplar. Una vida del evangelio. Decir, yo me quiero bautizar. ¿Se acuerdan del etíope? Bueno, ¿qué me impide? Bueno, ¿crees? ¿Crees? No, sí creo. Pues bueno, ¿a dónde? Pues allá un charquito y vámonos. Y creyó. Y parece ser que muchos hablan, historiadores, que él llevó un mensaje también. Fíjense. Algunos que queremos estudiar para ser misioneros. Y de volada. Ahí estuvo. Es un ejemplo, ¿no? Tampoco vamos a decir, está, pues ya. No, no, no. La Biblia también habla acerca de que no un neófito. O sea, bueno, él a lo mejor llevó un mensaje, pero no significaba de que. Pero ya había recibido algo de gracia, que fue la salvación, el perdón de sus pecados. Hechos 3:19. Ahora pues, arrepiéntanse de sus pecados y vuelvan a Dios para que sus pecados sean borrados. Arrepiéntanse de sus pecados. Pedro hablando en un mensaje, ¿no? Hechos 20:21. Testificando solemnemente tanto a judíos como a griegos del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Ok. ¿Usted puede notar dos cosas ahí? ¿O no las puede ver? Un poquito nomás, para leer lento, arrepentimiento para con Dios y fe. ¿Lo puede repetir, hermano? ¿En qué versión está? Nueva Biblia de las Américas. Ok. ¿Lo puede repetir? Dice, testificando solemnemente tanto a judíos como a griegos del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Y la fe en nuestro Señor Jesucristo. Arrepentimiento para ¿a quién hemos ofendido? ¿A quién estamos ofendiendo a veces todos los días? A Dios Padre, ¿no? Pero por medio de la fe en Cristo, dice, bueno, si alguno hubiere pecado, abogado tenemos. ¿Quién es el abogado? Nuestra fe puesta en Cristo Jesús. Él intercede al Padre. Oh, hermano, esto es una maravilla. Bueno, disculpe, o sea, a lo mejor mi vocabulario no exalta completamente, pero eso es gracia, hermano. La gracia de nuestro Señor Jesucristo. El verdadero arrepentimiento implica el uso de escuche bien, de nuestras mentes, pero también nuestras emociones, pero lo más tremendo, que es lo más difícil de soltar, tu voluntad. Cantamos a veces, mi voluntad la rindo a ti. Las primeras de cambio salimos allá afuera y nuestra voluntad no está rendida. Aún sabe qué es con lo que más Dios está dándonos cada día. O sea, la mente es nuestro intelecto. Hay muchos que venía platicando con mi esposa. Hay muchos que tienen un intelecto como Judas. ¿No? O sea, como Judas. O sea, todos, fíjense, pero lo de Pedro fue muy diferente. Es una revelación dada de parte del Padre hacia quién era Jesucristo, ¿no? Hechos 2, 14 al 40, no lo voy a leer todo. Pero cuando Pedro hizo un llamamiento a estos judíos a arrepentirse,
Les estaba pidiendo que cambiasen algo su modo de pensar acerca de Cristo. ¿Qué pensaban acerca de Cristo? ¿Se acuerdan? Era un blasfemo, que había blasfemado, que era un impostor, que era un falso maestro, ¿sí o no? Los judíos, un comelón, que se juntaba con todos los pecadores. Y, o sea, fíjense el pensamiento. Pero Pedro les llamaba, le hacía un llamado al arrepentimiento de qué es lo que habían hecho con Jesús. De pensar acerca de quién era Cristo. Ellos pensaban que Cristo era eso. Ahora a Pedro se les manda, le hace el llamado y les manda a arrepentirse y aceptarle a Cristo como su Mesías, su Señor y Salvador. ¿Cómo ven? Pero implica las emociones también. Caray, ¿cómo? Nuestro intelecto necesitamos entenderlo, razonarlo, saber. Por eso es que el cristianismo es de valientes, porque va en contra de la corriente del mundo. Y a veces, como tal ilustración o parábola que pone, aquí no es aquel que se sienta y calcula los gastos. Cuando usted le dice, vamos a tener un viaje, va a ser un viaje de 2 meses o un viaje de 1 mes, tú te tienes que sentar y calcular los gastos, ¿no? Y si no, vamos a salir como el papalote. ¿Sí saben que es un papalote, no? Cometa. Pues vamos a estar volando y no, ya no alcanzo. Bueno, no para entrarle al cristianismo, sino para ser un verdadero discípulo, porque Jesús le puso pruebas, no lleven manto, no lleven comida. ¿Qué le está diciendo al Señor? Dependan de mí. Yo soy su provisión. Entonces, cuando Pablo, en sus emociones, fíjense esto, en 2 Corintios 7, 8 al 11, muchos de nosotros sabemos, los corintios, sí, tenían un intelecto, habían recibido el Espíritu, es más, hablaban lenguas, profetizaban, hombre, había un movimiento tremendo, pero sucedió algo, sus emociones fueron tambaleadas y habían cambiado su modo de pensar acerca del pecado en la iglesia, tanto así que el hijo estaba con su madrastra y no hacían nada. ¿Por qué? Porque, es que no le digas nada a la familia porque se nos va a ir. Y es un fiel diezmador. Es un hermano que diezma mucho, o sea, apoya a la iglesia de Corintio. Y míralo, pues hablan lenguas también. Y mira, muchacho, y hace esto y todo. Los corintios habían cambiado algo. Su modo de pensar acerca del pecado. ¿Qué hicieron? Encubrieron esa parte. Por sus emociones, ¿no? No digo que nuestras emociones las tengamos que reprimir, no, sino que tienen que ir alineadas a la voluntad y pensamiento de Dios, a la mente de Cristo. Amén, iglesia. Esto resultó una gran pena para la iglesia de Corintios, porque Pablo dijo, el día que yo vaya, no, hombre, o sea, vamos a tratar esto. Sino que ellos encubrieron esto y su resultado fue una gran pena. El arrepentimiento, hermano, es muy importante para la vida cristiana, para la iglesia cristiana. Y está la otra ilustración la otra parte que dijimos, la voluntad. 1 Tesalonicenses 1:19. Esto de la voluntad, hermano, es decidir uno mismo voltearse hacia Dios de los ídolos para servir a un Dios vivo y verdadero. Eso es todo. Es un hecho de la voluntad, rendir mi voluntad a Dios. No es lo que yo piense, mira, yo tengo mi cajita de planes aquí, voy a meterle a Jesús acá y no, hombre, va a ser un hombre de éxito y de poder y gran gloria. Y si Dios te cambia todo, ¿cómo le hacemos? Ahora sí, como que esa canica, ¿cómo la jugamos, no? O sea, ¿cómo le vamos a hacer? Hechos 26:18 habla acerca de voltear de la oscuridad hacia la luz, rendir nuestra voluntad a Él. Desde el poder de Satanás, ¿cómo nos tenía? Hacia Dios, es un hecho de la voluntad. ¿Dónde vemos esto? Y hay una parábola muy hermosa que usted ha leído mucho tiempo. Lucas 15:18. ¿Se acuerdan de la historia del hijo pródigo? Es hecho de voluntad. O simplemente para parafrasear esta historia, vemos estos pasajes o unas palabras ahí que el hijo pródigo, se pueden ver unos aspectos ahí del arrepentimiento. Cuando él dijo, o cuando la escritura nos dice, y volvió en sí, intelecto, pensó, ¿qué estoy haciendo? O sea, ¿qué onda? ¿Qué hago? ¿Sí ven? O sea, estaba en ¿cómo se llamaba? Un trochil, un hato de puercos, ¿no? Un lugar donde tú dices,
y deseaba comer de la comida de los puerquitos, ¿no? O sea, hermanos, póngase a pensar, usted en esa condición, ¿cómo ve? Está feo, ¿no? A nadie se le puede venir eso a la mente, pero volvió en sí su intelecto. Y él dijo, parezco de hambre, y se acordó de la casa de su padre, ¿no? Pero viene algo, la voluntad. Enseguida de eso, cuando él volvió en sí, en su intelecto, volvió, razonó, aceptó su condición, vio su condición, ciertamente, pero él hizo algo, me levantaré e iré a casa de mi padre. Qué lindo, ¿no? Su voluntad la rindió. A pesar de lo que él, cómo había tratado a su padre, dámelo, yo me quiero, ya. Y sí, en ese momento, mira hermano, cuando nuestros hijos o aún nosotros mismos, cuando nuestros amigos de afuera o el mundo de afuera nos empieza a dar todo, más horas de trabajo, la gente nos empieza a elogiar y de que, ay, qué bonito predicas, qué bonito enseñas, qué bonito cantas y todo. Eso es lo que la carne quiere. Y el Señor a veces dice, te voy a soltar el hilo, a ver hasta dónde llegas. Pero después, más bien es volver uno en sí mismo y rendir nuestra voluntad al Señor y decir, Señor, ¿por qué? Porque hubo en la historia, en un salmista llamado Asaf, dice que por poco se deslizaban mis pies. A ver, hermano, al ver, estamos rodeados de un mundo que necesita ver para anhelar y que eso entre en tu corazón, la fama, mira que el pastor es famoso, pues también nosotros, pues vamos a entrarle y todo, y no, pues órale, no, pues aquel es bien ricachón, pues qué, no, pues sacrificó a la familia por tener lo que tiene, pues vamos a entrarle. Y la familia, pues ay, después vemos cómo es, y cuando menos ves, goodbye la familia, ¿no? Con todo y todo. El arrepentimiento, hermanos, es rendir nuestra voluntad también al Señor. Se produce en varias maneras, o podemos ver que se produce en varias maneras. Por la bondad de Dios, porque Dios es un Dios bondadoso y nosotros tenemos que aprender de ser bondadosos, porque Jesús dijo, aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón, pero no nomás ser manso y humilde de corazón. Dios es un Dios bondadoso y Él tiene hijos bondadosos, amén. Dios, hermano, también, ¿cómo es que varias maneras se produce? Por la predicación del evangelio, no por entretenimiento, sino por predicar la palabra de Dios y predicando a Cristo y crucificado. Por la gracia de Dios, ¿cuántos recibimos la gracia de Dios? Y aún sigue obrando en nuestra vida. Y por su paciencia, ¿Dios es paciente con nosotros? ¿Y por qué nos desesperamos con nuestros hijos? ¿O por qué nos desesperamos con nuestra esposa? ¿O por qué nos desesperamos con el hermanito o la hermanita que, ay hermanita, ya le he dicho y todo? Y cuando hacemos eso, cuando yo hago eso, ¿sabe qué siento de parte de Dios? Ahí sí incluyo mis emociones, Dios se me queda viendo. ¿Y qué piensan? Veo su inmenso amor, su gracia, su bondad, pero sobre todo su paciencia y misericordia conmigo. Porque a veces digo, tú ya debiendo ser un maestro y enseñar y ser más maduro, todavía, híjole, pero también podemos ver el arrepentimiento a veces en nuestra vida por la reprensión y castigo de Dios a sus hijos. Y también a los que está llamando, ¿no? Para que dice que Él no quiere que nadie perezca, sino que todos procedan, pero nadie quiere rendir su voluntad a Dios. Queremos seguir un pie en el mundo y un pie en el cristianismo, porque en el pie en el cristianismo, sí, no, al Dios que nosotros creamos, no el Dios de la Biblia, sí podemos darle gracias. Ay, Dios es bueno, mira qué bonito amanecer, oh, bendito sea Dios y todo, pero por allá, revolcándose con el mundo, y llámele a todo lo que es, lo que no sea santo para Dios. Ahora, vamos caminando, sí. El próximo, o más bien el siguiente punto, hermano, es la realización. Vimos lo que es la parte del arrepentimiento. Después de nosotros reconocer y arrepentirnos verdaderamente, habiéndonos virado hacia Dios, lo que sucedió en nosotros, debemos de darnos cuenta de algo, que el hombre no solo es pecador, sino que verdaderamente es pecador. ¿Me expliqué? Parece como que es que somos pecadores, desamparados, totalmente incapaz de salvarnos a nosotros mismos. Que Cristo solo puede y está dispuesto a salvarnos hasta hoy en día. Amén, iglesia. Hay una gran diferencia entre lo que uno reconoce y lo que uno realiza, hermanos.
Es decir, de lo que uno se da cuenta. Reconozco, pero yo no quiero vivir así. Reconozco que soy pecador y todo, pero no, yo no quiero eso. No quiero lo que Dios me manda a hacer. Yo lo quiero como Salvador, pero no como mi Señor. Y hay muchos viviendo, o a lo mejor vivíamos mucho así en ese cristianismo, no sé. Es como esto, hermano. Puede ser que muchos de nosotros aquí presentes, un ejemplo básico, reconozcamos ciertos síntomas de una enfermedad, ¿o no? Tú los puedes reconocer y te vuelves bien diestro a todo esto. Pero sin realizar, o sea, sin darse cuenta a qué grado se haya desarrollado ya en tu cuerpo. ¿No? O sea, no te das cuenta de verdaderamente que el pecado nos puede ocasionar muchas pérdidas. De la misma manera uno puede reconocer de inmediato, hermano, que de veras es pecador, pero sin darse cuenta de que está totalmente desamparado. Y por eso Jesús dijo, nunca los voy a dejar huérfanos. Yo voy a estar con ustedes todo el tiempo. ¿No? Por eso le dije hace rato, ¿qué nos puede separar del amor de Dios? Tribulación, angustia, desnudez, cuchillo, no. Y con lo que estamos pasando ahorita, mira hermano, esta semana fui probado. Además desde ayer yo le dije a mi esposa, hay una situación allá donde estoy yendo y todo, y pues yo hablé con mi patrón y todo, y yo le pedí al Señor, le digo, mira Señor, en tus manos estamos, porque tengo que predicar con mi vida lo que tú me predicas a mí. Y confiar. Y bueno, aquí estoy. Hasta ahorita. Cada uno de nosotros, ¿no? El hombre es incapaz de salvarse a sí mismo, que depende completamente en la gracia de Dios para su salvación. Porque Efesios, Pablo dice en 2, 8 y 9, todos se lo saben, porque por gracia sois salvos. Y dice Pablo, claro, no de vosotros, sino esto es obra de Dios. Tito 3:5, no por obras de justicia. Romanos 4:5, mas al que no obra, sino que cree. Es Cristo solo que salva completamente. Hebreos 1:3 dice que habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados de sí mismo. Tremendo. Y ahí mismo en Hebreos 9:26 dice que se presentó Jesús una sola vez y para siempre, por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio, ¿qué? El pecado. Qué maravilla del Señor Jesucristo. Ya que en Pablo, en 2 Corintios 5:21, nos muestra y nos deja ver esa sabiduría que solamente Dios se la dio al apóstol Pablo, que por nosotros Dios lo hizo pecado. El castigo de nuestra paz o de nuestro pecado, y por medio de ese sacrificio, la paz que ahora tenemos para con Dios cayó sobre él. Amén. Porque Isaías 53:6 lo dice, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Mano, todas las religiones hoy en día, incluyendo el cristianismo, comienzan con el hombre confesando su necesidad. Tenemos que ver. Pero muchas otras religiones se trata de traer algo en mis manos para ofrecérselo a Dios, cuando Él ya lo dio todo. No hay más nada, no podemos ganar el favor de Dios. Simplemente lo que Dios desea, lo que Dios anhela en nosotros es que seamos hijos obedientes, apartados de todo mal y sabiendo que las fuerzas vienen de Él, porque ha puesto el querer y el hacer en nosotros, que ahora es su Espíritu Santo. La religión hoy en día, hermano, se deleita en el hacer. Yo hago, yo esto, yo el otro. No, yo echo fuera demonios. No, pues tráiganmelo y ahorita lo sacamos. Ahora, cálmate. ¿No? Pero el cristiano se deleita en lo que ya fue hecho. Amén. ¿Sí me expliqué? La religión, ahora, no tampoco me malentienda de que no debemos evangelizar o no debemos de tocar. A ver, aquí vamos a pararnos. A ver, Señor. O de la típica, ¿no? De que abro la Biblia, Señor, de ti, María, háblanos. El Señor me está hablando y me dirigió. No, hay que prepararnos, ¿no? O sea, tener esto, porque predicamos de lo que en el cristianismo nos deleitamos de lo que ya el Señor hizo, lo que fue hecho. ¿Se acuerdan que Jesús dijo en la cruz del Calvario, consumado es? Todo está hecho. Hoy es por gracia, hoy es un don de Dios. Mañana
No lo sabemos. La cuarta parte es la de la revelación. A los que son salvos y que ya han llegado a conocer el camino de la salvación, hablemos de nosotros, se les tiene que venir esa revelación acerca de Jesucristo, hermano. ¿Cuál revelación? Ya que hemos aceptado, que hemos arrepentido, bueno, Cristo es de verdad el Señor de gloria, el Hijo del Dios viviente. ¿Cuántos dicen amén? Él es. Porque Pedro lo dijo cuando confesó en Mateo 16, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Lo estaba diciendo un judío, hermano. Un judío, no cualquier persona. Un judío se le reveló Dios. Y Jesús fue cuando le dijo, Pedro, no te lo ha revelado un hombre o carne, te lo reveló Dios Padre. Qué hermoso, ¿no? Cuando vemos ilustraciones en la Biblia acerca de todo esto, vemos a Saulo de Tarso. Saulo dejó de ser Saulo para ser Pablo. Esto dice mucho en una naturaleza vieja a una naturaleza nueva, nacido de nuevo, ¿no? En Hechos 9:5, ¿se acuerdan que Pablo clamó, ¿quién eres, Señor? ¿Se acuerdan de esa pregunta? La pregunta del millón. ¿Quién eres, Señor? La respuesta le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. En mi vida, yo no perseguía a Jesús. Yo pensaba que buscaba a Dios. Yo necesitaba a Jesús. Mi alma, mi ser necesitaba que mi vida fuera perdonada, redimida por su perdón. No es que yo lo seguía, yo pensaba. Hoy en día parece ser que hay mucho cristianismo con respecto a esto, a la tibieza o lo que usted le quiera llamar, de que algunos piensan de que siguen a Jesús o de que Jesús, pero no queremos o no se quiere, hermano, humillar uno para decir, Señor, ¿quién eres tú? Y Jesús le dice, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Este judío devoto como Pablo, este campeón de los fariseos, bueno, Jesús tuvo que quitar ese campeonitis de Pablo para hacerlo un siervo inútil. Qué tremendo, ¿no? Ahora en todas las campañas, es más, toda la iglesia, ¿no? Y no digo que sea malo, tampoco me malentienda, honrar al siervo de Dios, a bendecirlo, simplemente su vida refleja todo eso, de que, bueno, aquí está un siervo del Señor y todo, pero ahora parece que a nadie le gusta que le digan ni lo presenten, aquí está el siervo inútil, no pega, no es cliché. Ponen por antesala, ponen todos los nombramientos y todos los títulos, y digo, ¿y Jesús? ¿No? O sea, cualquier tipo de campeonitis de Pablo tenía, bueno, Jesús se presentó a él y le dijo, ¿por qué me persigues? Imagínense. De repente le fue revelado que el Cristo a quien odiaba era el Señor, su propio Mesías, otro judío. Cuando vemos otro pasaje con respecto a esta revelación, el ladrón moribundo en la cruz, ¿se acuerdan? Al principio él también blasfemaba, a lo mejor contra Cristo, pero le vino una revelación y solamente, porque no se bautizó, solamente en la Biblia lo pone bien, uno malo y otro bueno acá, por decirlo de alguna manera, ¿no? Simplemente este hombre en Lucas 23:42 exclamó, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Solamente, no hubo, pasa al frente, déjame orar por ti. Jesús estaba clavado en el madero, hermanos. Tampoco me quiero ir al extremo de que no debemos de orar por la gente ni poner manos, hay que poner manos por los que están enfermos. La palabra lo dice así, hay que hacer una oración, hay que bendecir, hay que animarlos, pero tenemos que llevarlos a ver a Cristo. Como este hombre moribundo en la cruz junto con Cristo. Solamente alcanzó a decir, Señor. ¿Por qué no le dijo rabí? ¿Por qué no le dijo maestro? Le dijo Señor. Y decir Señor en aquel tiempo, hermano, era cuidado. La mujer samaritana, ¿qué me dicen de la mujer samaritana? ¿Se acuerdan? En Juan 4:10, Jesús le dice, yo soy aquel que habla contigo. Ella se jactaba del pozo y todo eso, ¿no? De Jacob y todo eso, pero le dijo, alguien mayor está aquí. Ella, hermano, habla con el creador del universo, estaba hablando con esta mujer que 5 maridos había tenido y el que tenía no era, se le reveló.
hasta que ella entendió. ¿Y qué fue lo que produjo? O sea, un encuentro, por decirlo así, una revelación de Cristo en nuestra vida tiene que haber pasado, estrujado nuestro ser para no ser igual. ¿Sí está viendo? Ponle, al de la cruz junto con Jesús, pues ¿cómo? Pero Pablo fue diferente. Pedro fue diferente. Esta mujer cambió y fue una mujer que promulgó. Aquel que está allá es el Mesías, es el prometido. Bueno, otro ejemplo con respecto a una revelación. ¿Qué me dicen de Lucas 19, del 1 al 10? Un hombre chiquitito así que se subió a un sicomoro. ¿Qué pasó con él? Procuraba ver quién era Jesús. Pero el encuentro, el frente a frente, el Jesús revelado, siendo Dios, siendo hombre, se le revela y dice, y lo que más me sacude es que por qué este hombre, Zaqueo no le dijo, Señor, aquí están todo para que tu ministerio, dice, al quien le he robado, al quien le he metido mano en sus finanzas, ahora sí, al que le he robado en sus taxas, le devolveré 4 veces. Y ahora ni siquiera a nada le damos al Señor. Y salimos, pero chiflaos con el Señor, de toda la gracia que Zaqueo vio en su vida. Amén. Lo que había recibido. Y por eso es dar de gracia de lo que gracia hemos recibido. Es tremendo. En el quinto, voy a terminar ya, me falta este y otro, es la recepción. Tenemos que ser buenos, no buenos recepcionistas, sino buenos receptores. ¿Se acuerdan que se nos decía, a ti te entra por un lado y te sale por el otro, ¿va? ¿Cuántas veces le decimos a nuestros hijos cosas y todo? Oye, a ti te entró por un lado y te salió por el otro. Bueno, la recepción es muy importante. Recordemos que la salvación es ¿qué, hermano? Es un don. Amén. La salvación es un don. No se puede ganar un don, ni pagar o merecerlo. Solo puede ser recibido. Y eso lo recibimos de la mano de Dios, por su gracia. Con esto, hay 2 cosas que uno tiene que recibir para ser salvo, para que lo pensemos y meditemos. Número 1, la palabra. Jesús es el verbo. Y la palabra se hizo carne. Y la palabra de la Biblia, el mensaje, las buenas nuevas acerca de Cristo. Y la Biblia es cristocéntrica. ¿Estamos de acuerdo? En ella está la verdad. Cuando es predicada, como en 1 de Corintios o en Hechos 2:41 con Pedro, y en ese día cuando predicó, se le convirtieron. Ahora no pasa eso, aunque bueno, es un milagro de Dios, no fue por Pedro. Pero también cuando es revelada. Somos nacidos de nuevo por la palabra. Tenemos vida eterna por oír y creer la palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén? La palabra viva es Cristo mismo en nuestros corazones. Y la gente tiene que ver eso, hermano. La gente tiene que ver un cambio. La gente tiene que notar cómo hablamos. La gente tiene que notar cómo pensamos. Primeramente, porque aquí es donde entra todo, ¿no? Donde entra en qué tengo que ver, qué no tengo que ver, Señor, ¿qué me es lícito? Bueno, el Señor nos revela. El problema, hablaba con alguien y me decía, ¿sabes qué? El problema de hoy en día de la gente es que está acostumbrada a que le digan lo que tienen que hacer. Ponte velo. Ok. Ponte falda. Ok, pues lo hacen. Y digo, ¿por qué? Porque estamos tan acostumbrados con respecto a esto a no querer leer lo que la palabra dice. ¿O no, hermanos? O sea, es nada más algo, estoy diciendo algo sencillo, pero sin antes nosotros meditar, sin antes escudriñar la palabra. Cuando recibimos el mensaje de la palabra por fe, el que es la palabra viviente y la palabra misma entra en nuestros corazones. Por eso un pasaje que sí le habla a una iglesia, pero en Apocalipsis 3:20 dice, si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Claramente es el culmine de una iglesia que había olvidado desde Apocalipsis 2 hasta el culmine de que me han dejado fuera. Y muchas iglesias del Nuevo Testamento al principio se esfumaron, hermano. Pero en otras, Jesús permaneció ahí. Seguía porque era el que recibía la honra y la gloria. Y por último, en nuestra salvación tiene que haber una confianza plena y segura que estamos escondidos en Él. Que pase lo que pase físicamente en nuestra salud,
nuestra confianza está plena en Él. Amén, iglesia. Él es el dueño de esta iglesia. Él la hará crecer, Él la hará menguar, Él hace como Él le plazca. Lo único que tenemos que hacer es confiar, porque mi religión o lo que yo pretendo que mi religión sea no va a ser mayor que mi confianza puesta en Cristo. ¿En qué está confiando usted para llegar al cielo? ¿En sus buenas obras? ¿En portarse muy bien? Aunque eso va de antemano en la nueva naturaleza. Algunos hoy en día, si usted se da cuenta, confían en el bautismo, las buenas obras, ser miembro, la membresía, que le digo, no es que esté mal, sino el enfoque que le dan. O sea, que te bautices, sí, pues te tienes que bautizar, es uno de las cosas que se debe de hacer, ¿no? En hacer buenas obras, bueno, Dios dejó de antemano las buenas obras, ¿para qué? Para que anduviésemos en ellas. El ser miembro de una iglesia hoy en día parece ser algo barato y como que no costea. Tienes una membresía en el gimnasio, tienes una membresía en Sam's, que lo que sea, o en Costco, o te haces miembro de un de club social y todo, pero a la iglesia, nada. O le das mucha confianza o muchas cosas a lo que es tu moralidad, tu sinceridad. No, es que yo no tengo pelos en la lengua, yo no voy a decir mentiras y todo. Está bien, pero te confías tanto en eso para entrar al cielo. Para estar seguro de nuestra salvación, hermano, tenemos que confiar completamente sobre dos cosas o dos columnas fuertes. Todos de nosotros aquí tenemos dos pies. Y sabe que tus pies fungen como columnas para sostener tu cuerpo, ¿no? Si no, pues imagínate. Y aún así hay un canto que dice que el cojo saltará. Para estar seguros de esta salvación, existe eso. Como el hombre tiene dos piernas fuertes sobre qué pararse, así Dios nos ha dado dos columnas fuertes que podemos confiar. La finalidad y fidelidad de su palabra. ¿Creemos en su palabra? Vivamos su palabra. Las promesas de Dios ahí están, pero también su enseñanza y su verdad. Si Dios lo dijo, no hay discusión. Si Dios no lo dijo, es porque no lo dijo. Sencillo, ¿no? Hay que confiar en Él y en su palabra. Amén, iglesia. Pero también confiamos en su palabra, ya para terminar, sí o sí, el cristiano nacido de nuevo, nosotros creemos en la obra consumada por Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Son dos pilares esenciales para lo que es nuestra salvación. Su palabra, la obra del Espíritu Santo en nosotros a través de su palabra, pero su obra consumadora. Cristo clamó, lo dije hace un rato, consumado fue o consumado es. Se había magnificado y guardado la ley, el poder de Satanás había sido subyugado, el pecado había sido eliminado, bueno, no eliminado, sino que puesto un fin por alguien y su precio fue pagado. La justicia de Dios fue satisfecha ciertamente y su santidad vindicada. Nuestra redención, hermano, fue completa. ¿No le das gloria a Dios? Fue completa. Ahora, usted y yo podemos venir y descansar y confiar en esa obra portentosa. Puedo decirle, bendito Jesús, gracias por tan grande redención, por tan grande precio que tú pagaste. El camino de la salvación, hermano, que ocurrió en nuestra vida, que lo entendemos, espero haber sido un poco, tuve que darlo un poco más rápido, que eran muchos textos, pero usted los apunta, los puede leer, pero en nuestro camino a la salvación es pues vernos a nosotros mismos como de verdad somos a la vista de un Dios santo, arrepentirnos de nuestros pecados y virarnos hacia Dios, darnos cuenta de nuestra incapacidad de salvarnos a nosotros mismos y de que Cristo solo puede salvar y sigue salvando. Amén. Tenemos que llevarlo de esa manera, hermanos. El recibir por la fe la palabra o el mensaje acerca de Cristo, dejando que Cristo mismo esté en nuestros corazones y entonces llegar a confiar completamente con la finalidad de sus promesas y la obra consumada por Cristo a favor nuestro en la cruz del Calvario. Por eso con esto termino y digo, no me avergüenzo del Evangelio porque ha sido, es y será poder de Dios para salvación hasta que Él venga. Padre, te damos gracias, Señor, por tu amor y tu misericordia. Si hay mucha gente que oirá este mensaje, Señor, y no ha entregado su vida a arrepentirse de su pecado, reconocer su pecado, Señor, entenderlo, que tú te le hayas revelado, Señor, a través de tu palabra. Hoy sería un momento, Señor, hoy es día de salvación,
de arrepentirnos. Y aún nosotros, como ya tus hijos, Señor, arrepentámonos de todo pecado, de toda ofensa, Señor. Que a veces tú pones personas, aún mi esposa, aún nuestros hijos, nos hacen ver cosas que tenemos que cambiar, que te ofenden a ti. Y si te ofenden, y si ofenden a ellos, te estamos ofendiendo a ti, porque ese es el amor al prójimo. El amarlo, Señor, es como amarte a ti también, Señor. Gracias, Señor, por habernos dado la palabra y tu Espíritu Santo que nos redarguye de pecado, Señor. Confesamos, Señor, cada día a Cristo como nuestro Señor y Salvador en nuestra vida, para que tu nombre sea glorificado aquí en esta tierra, en esta iglesia, Señor. Y perdona nuestras ofensas, que lo único que queremos es glorificarte, llegar a ese hombre, Señor, maduro, cabal, Señor, del que tú quieres que seamos, Señor, a través de la obra de tu Espíritu Santo en nosotros. En el nombre de Cristo Jesús, y el pueblo del Señor dice, amén. Dios les bendiga, hermanos, pasen buenas noches, estamos despedidos.